Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. No sé en qué momento usted podrá ver este video y escucharlo y entrar en esta enseñanza, pero nosotros estamos en horas de la noche. Todos los jueves nosotros aquí en esta plataforma estamos todos integrados a las 7 en punto de la noche, hora californiana. Así que si usted desea también entrar y estar junto con nosotros en los en vivo, puede hacerlo todos los jueves a las 7 de la noche, hora californiana de los Estados Unidos de Norteamérica. Soy el pastor Manuel Castro Jr. de la ciudad de Milpitas, California. Una vez más, dándole la gloria, la honra, la alabanza a Dios. Así que mis muy hermanos amados y hermanas amadas, vamos a entrar hoy en nuestra lección, en nuestra enseñanza del día de hoy. Yo creo que ha sido interesante el estar estudiando este tema. Gloria a Dios, empezamos con los ministerios del nuevo pacto, después entramos en ver cada uno de los ministerios, los estudiamos y de pronto entramos exactamente a estudiar lo que era la leche espiritual de los ministerios y lo que era la vianda, gloria a Dios, el alimento sólido. Y fue ahí donde nos quedamos, ¿verdad? Nos quedamos ahí. Así que vamos a hacer un recuento rápidamente y quiero entrar en materia porque hay tanto, pero tanto que cubrir en cada uno de estos temas que es imposible cubrirlos en una sola enseñanza, a veces ni dos, ni tres, ni cuatro. Pero vamos a tratar todo lo posible de ir cubriendo parte por parte. Bueno, la semana pasada, gloria a Dios, abundamos en el tema, gloria a Dios, de los alimentos sólidos. Mis hermanos de Colombia tuvieron una pregunta preguntándonos, y yo creo que fue, no sé si fue la mamá de mi hermana Diana la que preguntó, gloria al nombre de Jesús, preguntando cuál era el alimento sólido. Bueno, cubrimos el alimento sólido. Hablamos también de la leche de los ministerios del nuevo pacto. Teníamos por un lado la leche y teníamos por el otro lado los alimentos sólidos. Ahora, tal vez usted hoy, gloria a Dios, podríamos identificarlo todo esto como la leche apostólica, ¿ok? La leche apostólica del nuevo pacto. Y nos damos cuenta que es tan necesaria para cada uno de nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, esta leche y este alimento sólido. Ahora, ¿por qué? ¿Qué es esta leche? Sino el alimento. ¿Qué es esta leche? Sino aquello que fortifica al nuevo cristiano y le continúa nutriendo con alimento sólido conforme van creciendo en el conocimiento, en la sabiduría y en obediencia. Hay tres partes del crecimiento: el conocimiento, la sabiduría y la obediencia. Y conforme el Hijo de Dios, el cristiano, va creciendo, se va alimentando. Ahora, la Biblia, la palabra de Dios, nos habla a nosotros de la leche espiritual, mis muy amados, lo que es la doctrina apostólica, la cual es la alimentación doctrinal. Lo podríamos decir como el calcio. Todos nosotros sabemos que al tomar leche estamos tomando calcio porque la leche trae calcio. La leche trae vitamina. La leche trae hierro. Y eso es exactamente el alimento del Hijo de Dios, algo que lo está nutriendo. Y si lo podemos ver en el contenido de la leche, porque la palabra habla de la leche, entonces pudiéramos ver el calcio, la vitamina, el hierro. O sea que espiritualmente hablando, si algún cristiano evangélico, mi muy amado, no ha tomado leche, no ha recibido los redimientos apostólicos. No tendrá, en otras palabras, la buena dentadura desde un principio de su nacimiento en el espíritu. ¿Por qué? Porque todos nosotros sabemos que parte de nuestra dentadura tiene que ver con qué. Tiene que ver con la vitamina, con el hierro, con el calcio. ¿Ok? Ahora, entendiendo entonces nosotros esta parte, que sin una buena dentadura, desde nuestros primeros años, y me remoto a las enseñanzas pasadas que hablamos del bebé, hablamos de un niño cuando comienza a crecer, nos podrá entonces, no podrá entonces comer el alimento sólido
antes explicado. ¿Por qué? Porque si no se tiene la dentadura adecuada, ¿cómo entonces podrá que el niño poder comer con su diente un alimento sólido? Lo que expliqué la semana pasada. Y al llegar a una edad correspondiente, ya el niño ya no puede estar siendo nutrido solamente de una leche. Necesita el alimento sólido. Ahora, ¿por qué me estoy enfocando en esta parte? Porque yo creo que, a ver, voy a poner un ejemplo. Déjenme explicárselo tal vez con un poquito más de facilidad. Si usted y yo no tenemos una dentadura sana, quiero que piense ahorita en sus dientes. Piénsalo, por favor. Y quiero que piense cuando era niño. Acuérdese de sus dientes. Si usted no tiene una dentadura sana, entonces tampoco vamos a poder disfrutar de las buenas comidas que uno puede comer cuando ya es un adulto. O sea, en el sentido espiritual. Estoy hablando y estoy poniendo un ejemplo del sentido natural para que podamos entender lo espiritual. Jesucristo dijo que si no se entendía lo natural, ¿cómo entonces se podría entender lo espiritual? Es por eso que yo siempre al enseñar trato de poner un sentido natural para poder llegar a entender lo espiritual. Fue exactamente lo que Jesucristo nos enseñó que teníamos que hacer. Entonces, entendemos que esa leche es el principio de la doctrina apostólica. Y esta leche, al convertirse en un alimento sólido a través del tiempo, que serían los fundamentos apostólicos que vendrían a ser después, a ser desarrollados como lo que nosotros llamamos la doctrina. Entonces, tenemos el principio, la leche. Después tenemos los alimentos sólidos, que todo esto se comienza a convertir en ¿qué? En la doctrina apostólica. Ahora, la leche es la primaria. ¿Usted está entendiendo? Usted cuando un niño nace, usted no le puede dar alimento sólido a ese niño. Entonces la leche es primaria. ¿Qué quiere decir esto? Porque ese alimento primario es el que tiene calcio. Calcio, gloria a Dios. ¿En qué? Entonces, en la doctrina apostólica espiritual. ¿Qué es lo que va a permitir todo esto? Esto lo que va a permitir es que después participemos de los alimentos sólidos. No podemos nosotros en ningún momento de nuestra vida, en el sentido espiritual, pasar a un alimento sólido cuando ninguno de nosotros hemos pasado por la leche. La leche es absolutamente necesaria antes de llegar al alimento sólido. Entonces, si esta leche es necesaria y es tan fundamental, gloria al nombre de Jesús, porque es la doctrina básica. Diga ahí donde usted se encuentra, doctrina básica. Esta doctrina básica para el cristiano evangélico la debe de tener. Si el cristiano evangélico todavía no tiene la doctrina básica, quiere decir que no ha estado tomando la leche. ¿Qué es lo que se debe adquirir entonces en los primeros días? Se debe adquirir, gloria a Dios, en los primeros días la leche y en los próximos meses la leche. Y así se va a convertir en un alimento para luego poder crecer y recibir el alimento sólido. Pero si el cristiano solamente acepta a Cristo Jesús, si el cristiano solamente se llegara a arrepentir y de ahí en adelante no aprende nada más, ¿qué es lo que va a pasar con ese niño? Se va a morir de hambre. Sus dientes no le van a salir como deben de salirse. Y cuando vaya al alimento sólido, no lo va a poder digerir. ¿Están entendiendo ustedes la analogía que estoy poniendo? Si el niño, a pesar del tiempo que tiene, todavía no tiene los dientes bien puestos, entonces, ¿qué va a pasar con ese niño? Pues ese niño nunca va a poder el alimento sólido comerlo. Y es exactamente lo que yo he visto como pastor. Nosotros como cristianos evangélicos, como hijos de Dios, no podemos vivir solamente del domingo. No podemos vivir solamente del domingo. Lo repito, no podemos vivir solamente del domingo.
Si no podemos vivir solamente del domingo, ¿qué pasaría si se ausentan también los domingos? Oh, Dios mío, eso sería un niño en desnutrición completa, en primer grado de desnutrición. Y eso es lo que pasa a través del tiempo con mucha gente. Mucha gente piensa a veces que la casa de Dios, la iglesia, es como el parque. O vamos de vez en cuando, o vamos cuando podemos, o vamos cuando queremos. Y eso es lo que pasa. Entonces, esta gente nunca se desarrolla. Esta gente ni siquiera se le pudo dar la leche del principio para poder llegar a un alimento sólido. Entonces, la doctrina básica siempre va a ser importante escucharla, enseñarla y ser instruido en ella. ¿Para qué? Gloria al nombre de Jesús. Para nuestra mente. Gloria a Dios. Para que la doctrina básica nos va a recordar a nosotros y no olvidar lo que hemos aprendido a través del tiempo. Siempre, mi muy amado y mi muy amada, va a ser bueno escuchar las enseñanzas primarias y elementales que aprendimos en un principio. Yo ayer estaba reunido con alguien y platicaba con esa persona y le explicaba la importancia de estar congregado constantemente. El congregarse significa convertirse, gloria al nombre de Jesús, en un miembro activo. El congregarte no solamente significa llegarte a sentar a las bancas de una iglesia, a la silla, solamente escuchar al pastor enseñar, sino convertirte en un cristiano activo, activo. Gloria al nombre de Jesús. Quiero llevarlos a Hebreos capítulo 6, versículo 1 y versículo 2, basado en el pensamiento de qué, de la leche, el alimento sólido y la importancia de la doctrina apostólica. Fijémonos bien lo que nos dice Hebreos capítulo 6. En Hebreos capítulo 6, mis muy amados y amadas, mire lo que nos dice y yo lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Así dice la palabra de Dios y escrita está en el nombre poderoso de Jesucristo, dándole la gloria al Padre y glorificando al Santo Espíritu de Dios. Dice así: por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Vuelvo a leer y voy a ir bien despacio para que usted vaya captando. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Ojo con esto. No dice abandonando, dice dejando a un lado las enseñanzas elementales, leche, acerca de Cristo. Avancemos hacia ¿qué? La madurez. En la versión Reina Valera dice la perfección. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento. Ahí está uno. Arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte. La fe, número 2, en Dios. Las instrucciones sobre el bautismo, número 3. La imposición de las manos, número 4. La resurrección de los muertos, número 5. Y el juicio eterno, número 6. 6 cosas. 6 cosas que el escritor de los Hebreos nos está diciendo que pongamos a un lado, porque ese fue el principio del tomar la leche. Si nosotros nos hemos notado y nos hemos dado cuenta que esta leche de la doctrina apostólica básica, escúchame bien esa palabra, desde pequeños son nuestros primeros añitos que se necesitan en los primeros meses y en los primeros años. Entonces podremos nosotros llegar hacia la madurez, como nos enseña el escritor de la carta de los Hebreos. Todo empieza con leche. Los primeros días, las primeras semanas, los primeros meses y aún los primeros años. Uno de los fundamentos que vemos en la iglesia primitiva, después de la promesa
del Padre que se derramó sobre los 120 en el día de Pentecostés es que la iglesia en el principio, escúcheme bien lo que le voy a decir, la iglesia en el principio de su conversión permanecía, dice, en la doctrina de los apóstoles. Quiero que se enfoque en esto. Vayamos todos al libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 36 al 42. Vamos todos para allá. ¿Qué le parece? Mira, importantísimo. Nos vamos a remontar al principio, y cuando digo el principio, estoy hablando cuando el Espíritu Santo se había derramado en el día de Pentecostés sobre los 120. Ahora están llenos del Espíritu Santo. Los apóstoles están llenos del Espíritu Santo. Hay 120 aproximadamente en total, contando a los discípulos y contando a los apóstoles. De pronto, el apóstol Pedro se pone en pie y comienza a predicarle el evangelio a todas las personas que estaban asustadas, estaban atónitas, estaban sorprendidas, porque el Espíritu Santo de Dios, la promesa de Dios se había derramado sobre ellos, sobre estos 120. Se pone el apóstol Pedro a predicarles un mensaje, una predicación, gloria al nombre de Jesús. Y en el versículo 36 va terminando su mensaje. Y fíjense bien lo que les dice. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? En otras palabras, hemos nosotros crucificado a aquel Salvador que venía a salvarnos. Entonces ahora ellos no saben qué hacer y ahora se le preguntan al apóstol Pedro junto con los otros 11, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Versículo 38. Pedro, el que llevaba la palabra, el que estaba predicándole a toda esa multitud, le dice esta palabra: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Note las palabras del apóstol: arrepentimiento, bautismo y la promesa del Espíritu Santo. Tres cosas elementales. Leche, mis amados. Versículo 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor Dios, nuestro Dios, llamare. Y con otras muchas palabras que no están escritas, testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Ahora fíjense bien lo que viene después de todo esto. Después del arrepentimiento, después del bautismo, después de la llenura del Espíritu Santo. Así que, versículo 41, los que recibieron su palabra, los que recibieron lo que Pedro estaba predicando, ¿qué fue lo que hicieron? Fueron bautizados. Aquellos que habían recibido la fe que viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios que les estaba predicando Pedro. En ese momento, cuando ellos reciben la palabra de Dios por medio de los labios de Pedro, ¿qué pasó? Sus corazones fueron compungidos. En ese momento hubo un arrepentimiento en ellos, se arrepintieron, inmediatamente fueron a entregar sus vidas en el bautismo. Y se añadieron, dice la Escritura, ahí en el verso 41, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Quiere decir que de esa predicación que Pedro predicó, como 3,000 personas entregaron su vida completa a Cristo y se bautizaron. Ya miraron las doctrinas elementales de la leche: arrepentimiento, bautismo
llenura del Espíritu Santo. ¿Lo estás notando? Este es el principio. Esta es la leche. Fíjate bien ahora en el versículo 42. Subraya, toma nota, enfócate. Dice el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué significa perseverar? Significa permanecer. ¿Y qué significa la doctrina de los apóstoles? Quiere decir lo que Jesús les había enseñado a los apóstoles, ahora los apóstoles lo estaban transmitiendo. Arrepentimiento, bautismo, llenura del Espíritu Santo. Pero no solamente eso, continúa leyendo lo que dice después. En la comunión los unos con los otros. ¿Qué significa esto? Significa que se visitaban. Significa que no es como los días de hoy, que se acaban los servicios cristianos y cada quien sale disparado para sus casas. No, aquí dice que había comunión los unos con los otros. Quiere decir que ellos no solamente recibían la palabra, pero se quedaban conviviendo. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos están entendiendo? Esta es la leche, la doctrina básica. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, quiere decir las enseñanzas, en la comunión los unos a los otros o con los otros. No salían corriendo, no salían corriendo, no salían corriendo, tenían comunión. ¿Lo estás viendo? ¿Tú lo estás leyendo? Esta era la iglesia primitiva. Este era el principio de la iglesia. Este era el principio del convertimiento. Y continúa diciendo, no solamente perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, pero dice ahora, en el partimiento del pan. Quiere decir, comían juntos. Y al comer juntos, la palabra de Dios era una vez más enseñada. Y al ser enseñada, grandes posibilidades que ahí también hacían la Santa Cena, la comunión. ¿Me estás entendiendo? Gloria al nombre de Jesús. Pero no solamente perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con los santos, en el partimiento del pan, sino también, fíjate lo último, y en las oraciones. 4 cosas que encontramos ahí en adición a las palabras que había dicho Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Están viendo que esto es leche? ¿Están viendo ustedes que este es el principio? ¿Están viendo ustedes que esto fue lo que la iglesia primitiva del primer siglo hizo? En cuanto la gente aceptaba al Señor, se convertía a Cristo, lo aceptaba en su corazón, ¿qué es lo que pasaba? Obviamente que la fe entraba primero, porque sin fe es imposible agradar a Dios, pero al tener fe, la gente se arrepentía. Al arrepentirse, la gente se bautizaba. Al bautizarse, la gente perseveraba en la doctrina de los apóstoles, quiere decir en la enseñanza. Ellos no iban a la iglesia solamente los domingos. No, señor, no, señor. Ellos se miraban continuamente. Ellos continuamente recibían palabra. Ellos continuamente tenían comunión los unos con los otros. Ellos continuamente partían el pan. Ahora nosotros para estar juntos tenemos que hacer una fiesta. Ahora nosotros para estar juntos tenemos que celebrar un cumpleaños de alguien tal vez para estar juntos. ¿Cuántos me están entendiendo? Y ellos no solamente perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de los santos, en el partimiento del pan, sino también en las oraciones. Estaban juntos, estaban juntos. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, ¿qué significa todo esto, pastor? Esta es la leche. Esto era evidente. Esto era de gran importancia. Esto eran los primeros creyentes. Después del derramamiento del Espíritu Santo, la importancia de los 4 elementos que les acabo de mostrar en el libro de los Hechos, capítulo 2, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
Pero anteriormente, ¿qué les había dicho Pedro? Arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria al nombre de Jesús. Esos 4 elementos eran ¿qué? Leche. Leche. Gloria a Dios. ¿Para qué? Eso era lo que le iba a hacer fuerte los dientes. Eso era lo que le iba a fortalecer los dientes. Eso es lo que nos hace fuerte a nosotros los dientes. Quiero que vayamos a cantar. Yo sé que ahorita estás aprendiendo y estás analizando. Pero mira lo que dice Cantares. Cantares se encuentra en el Antiguo Testamento, en el primer pacto. El escritor de los Cantares en el capítulo 4 es una carta de amor completamente. Pero fíjate lo que nos dice Cantares capítulo 4, versículo 2. Cantares 4:2. Lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Dice Cantares, recuérdate, este es alguien que esté enamorado. Tus dientes son como ovejas recién trasquiladas. Vuelvo a leer. Tus dientes son como ovejas recién trasquiladas, que ascienden luego de haber sido bañadas. Cada una de ellas tiene su pareja. Ninguna de ellas está sola. Lo vuelvo a leer. Y yo quiero que ahora comiences a analizar este texto. Y con todo lo que hemos aprendido hasta ahorita, comiences a ver qué es lo que cabe aquí adentro en Cantar de los Cantares. Tus dientes, hemos estado hablando de las dientes, hemos estado hablando de la leche. Tus dientes son como ovejas recién trasquiladas. Ovejas recién trasquiladas. Eso está precioso. Arrepentimiento, fe, trasquilada. Y después le dice que ascienden luego de haber sido bañadas. Agua, mis amados hermanos. Agua, bautismo. Cada una de ellas tiene su pareja. Multiplicación. Multiplicación. Ninguna de ellas está sola. Comunión. ¿No fue eso lo que miramos en el libro de los Hechos? ¿Se acuerdan ustedes cómo empezó todo esto en el libro de Hebreos capítulo 6, versículo 1 y versículo 2? Donde el escritor de los Hebreos está diciendo, por eso dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos a la madurez. ¿Te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas donde nos había dicho, no volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, instrucciones sobre el bautismo, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno? ¿Te acuerdas de todo eso? Es que no lo podemos olvidar. Es que una pieza se une con la otra. Es que verdaderamente que cuando agarramos la palabra y la estudiamos, nos damos cuenta que todo está relacionado. Una pieza se une con la otra. O sea que para poder ser partícipe de las cosas más sólidas, necesitamos la doctrina apostólica. Necesitamos el principio de la leche. Necesitamos ser nutridos. Necesitamos verdaderamente entender lo que es la leche. En el Cantar de los Cantares, cuando el novio está cortejando a la novia, mis muy amados, le dice, tus dientes son como el rebaño de ovejas trasquiladas que salen del lavadero. Todas tienen melliza y ninguna de ellas ha perdido su cría. ¿Qué es lo que nos está declarando? Que sus dientes son dos cosas. Primeramente, son blancos. ¿Y qué significa la blancura? Sino la pureza. ¿Y qué significa la pureza? Sino el verdaderamente haberse arrepentido y haber sido perdonado. Blancos, lo que significa limpios, llenos de salud en lo espiritual. ¿Y qué? Multiplicación y armonía con las parejas, tener comunión.
Los hijos de Dios no podemos ser ermitaños. Los hijos de Dios debemos de familiarizarnos los unos con los otros. Los hijos de Dios, al partir la palabra de Dios, al partir ese pan, necesitamos comunión, necesitamos convivir los unos con los otros. No podemos salir disparados. ¿Aló? ¿Alguien me está entendiendo el día de hoy? Algo que yo aprendí es que cuando nosotros somos niños, tenemos solamente 20 dientes. Solamente 20. Me acuerdo cuando mis hijos nacieron. Y me acuerdo que los dientes que se le miraban eran los dientes de enfrente y unos cuantos dientecitos ahí atrásito. Bueno, cuando estudiamos esta materia, nos damos cuenta que 20 dientes son los primeros que nacen. Y en la etapa del desarrollo, del crecimiento, esos 20 dientes se van cayendo, se caen. Es lo que nosotros llamamos los dientes de leche. ¿Te acuerdas? Los dientes de leche. Y estos 20 dientes de leche después son sustituidos por 32 dientes permanentes. Es decir, que la madurez nos da 12 nuevos dientes adicionales, que es el tipo del gobierno de Dios según la Biblia. El número 12 es tipo de gobierno. Y después de 20 que tuvimos en un principio cuando éramos chicos, el Señor nos regala 12 más, que es un tipo de gobierno. ¿Qué significa eso? Que después de la leche, nosotros pasamos ¿a qué? A ser gobernados completamente por el Espíritu Santo. A ser gobernados por la palabra completa de Dios. Cuando el novio le dice a la novia que no te falte a ti ningún diente, gloria al nombre de Jesús, lo que le está diciendo es que ella se ve hermosa, se ve bella, se ve maravillosa, gloria a Dios. Y tiene que disfrutar, gloria a Dios, ¿de qué? Del alimento sólido, porque ya es una mujer que ha madurado. Ya sus dientes son blancos como la lana, acabadas de salir del baño, gloria a Dios. ¿Llenas de qué? ¿Llenas de qué? Llenas de leche, pero ahora ¿qué? Con calcio, con nutrientes, con vitaminas, gloria al nombre de Jesús, con hierro dentro de ellas. Bendito sea el nombre de Jesús. Tenemos que conocer el gobierno de Dios. Tenemos que entender por qué nosotros permanecemos en Cristo Jesús. ¿Por qué tenemos que ir a la casa de Dios? ¿Por qué tenemos que recibir la enseñanza? ¿Por qué tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios? Esas son las características, gloria a Dios, de una iglesia apostólica. Una iglesia que va de la leche al alimento sólido. Una iglesia que va del arrepentimiento al bautismo, a la llenura del Espíritu Santo. Después, ¿a qué? ¿A qué, vean? A la doctrina apostólica. ¿A qué más va después de la doctrina apostólica? Gloria al nombre de Jesús, que son las cosas elementales. Después de la doctrina apostólica, ¿a qué vamos? Gloria a Dios, a la comunión los unos con los otros. Y después de la comunión, al partimiento del pan. Y después del partimiento del pan, a las oraciones. Todo esto solamente para ser nutridos completamente. La importancia de tener los dientes de leche primeramente y después el reemplazo de los dientes de leche para poder comer comida sólida. Eso es la iglesia apostólica. La doctrina que se va recibiendo a través del tiempo con una claridad. Pero si no tenemos los dientes adecuados, entonces, ¿qué va a pasar? No vamos a poder percibir la palabra con claridad. Y vamos a ser unos inmaduros que cuando la palabra sólida llegue, en vez de recibirla y abrazarla, nos vamos a sentir. Sí. Nos vamos a entristecer. Vamos a pensar que alguien nos está diciendo cosas demasiado fuertes. Y la verdad es
que no recibimos la leche porque faltábamos demasiado a la casa de Dios, a los estudios, a los grupos de amistad, a las reuniones de oraciones, a los campamentos y a todo lo que la iglesia trataba de hacer partícipe a toda la congregación. Mis muy amados, si queremos crecer, si queremos llegar a la madurez, vamos a tener que poner unas cosas a un ladito. Vamos a nosotros que tener y determinar qué es lo que verdaderamente es más importante para ti y para mí. Si tú quieres crecer saludablemente, necesitas entonces la doctrina apostólica completa, no en pedacitos, no una vez, no solamente de vez en cuando los domingos, o de vez en cuando me conecto y de pronto me dejo de desconectar. No, mi muy amado, tenemos que conectarnos completamente. Si tú te has dejado de congregar y tú estás escuchando esta enseñanza, necesitas congregarte. Y si tú te estás congregando, pero no atiendes todo el tiempo, necesitas atender todo el tiempo. Si tú estás recibiendo esta enseñanza y tú la estás entendiendo, tú no quieres vivir solamente bajo la leche. La leche es sumamente importante, pero solamente es por días, semanas, meses y un par de años. Después, los dientes de leche tienes que tirarlo y tienen que ser reemplazados por los dientes para el alimento sólido. Mi muy amado, espero que esta enseñanza te haya bendecido. Es mi anhelo en mi corazón que esta palabra tú la recibas de una manera donde verdaderamente te des cuenta que es Dios mismo el que te está tratando de atraer a sus brazos. Esto no es una exhortación. Estas no son palabras para que verdaderamente tú te sientas mal. No, esto es para que tú te sientas bien, que Cristo Jesús te ama de tal manera que te está tocando las puertas del corazón constantemente. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos nosotros a accionar en todo lo que Dios nos está diciendo? ¿Vamos a perseverar nosotros en la doctrina apostólica? ¿Vamos a nosotros a buscar la comunión los unos con los otros? ¿Vamos a estar partícipes constantemente en el partimiento del pan? ¿Y vamos a estar en las oraciones? Son cosas que tú como hijo de Dios necesitas preguntarte. ¿Qué clase de cristianismo es el que tú y yo estamos viviendo? ¿Y qué clase de cristianismo es el que queremos vivir por los próximos 20, 30 o 40 años? Acuérdate, Maranata, Cristo viene pronto. En el nombre de Jesucristo, que esta palabra te haya bendecido. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde te encuentras? Inclinas tu rostro y vamos a darle gracias a Dios. Padre de la gloria, primeramente te queremos pedir perdón por nuestra falta, por nuestros errores, por nuestros pecados. Señor, entendemos que somos personas humanas y que a causa de nuestra humanidad somos olvidadizos. A causa de nuestra humanidad a veces nos enfocamos en otras cosas y espiritualmente nos enfermamos. Señor, pero has mandado tu palabra. La has mandado, Señor bendito Dios, para que rehabilite nuestra vida, para que nosotros nos demos cuenta de los nutrientes que nos hemos estado perdiendo y que comencemos, Señor bendito, a pegarnos a esta leche doctrinal, a la doctrina apostólica. Bendito Dios, Señor, ayúdanos a todos a poder entender, a tener oídos para oír, ojos para ver, pero sobre todas las cosas, un corazón para accionar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. En el nombre de Jesucristo, mis muy amados, que esta palabra te haya bendecido, te haya fortalecido, te haya levantado y que Cristo Jesús use tu vida. Use tu vida para alentar a alguien más. Use tu vida para ayudarle a alguien a levantarse. Use tu vida para decirle, yo un día tuve también tirado, ni siquiera bebiendo de la leche. La bebía de vez en cuando, pero ahora he comprendido que necesito la leche. Necesito la leche, que es la doctrina apostólica, para poder llegar después al alimento sólido.
que es Cristo Jesús, bendiga tu vida, tu casa y tu congregación. A tu pastor, a la familia pastoral, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. No te olvides, Maranata, Cristo viene pronto. En el nombre de Jesucristo. Amén.